En el día de hoy quería hablarles del origen pagano de todas las religiones, sin excluir ninguna. ¿Por qué digo esto? Porque muchos, echando agua para su molino, dirán, no, la mía no es falsa. Otros dirán, sí, pero tiene un poquito de falsa, pero no tanto. Otros dirán, bueno, de alguna manera enseñan la palabra de Dios. Pero tajantemente debemos decir que todas las religiones son falsas y que todas tienen un origen pagano, debido a que todas se remontan hasta el mismísimo origen en la Torre de Babel. Cuando el rebelde Nimrod, con fines idolátricos, inventó la construcción de la Torre de Babel. Las traducciones bíblicas nos dicen que la finalidad de la Torre de Babel era la de llegar al cielo. Puede ser. Pero si nos apegamos aún más a la traducción correcta, parece que la Torre de Babel fue hecha con fines paganos, con fines idolátricos, y no tanto con fines de ascender hasta el cielo. Pero bueno, dejemos esto a la interpretación de los eruditos. Nosotros continuemos con la explicación. ¿Qué es lo que ocurre? Nimrod llega y logra convencer a la humanidad de la construcción de la torre y de rebelarse contra el Creador. Debemos decir que la familia de Sem no participó, o muchos de la familia de Sem no participaron, y es esta familia de Sem la que posteriormente, por la línea de Abraham, logran establecer el pueblo de Dios. Pero centrémonos en lo pagano. Cuando descienden los ángeles bajo la dirección de Dios a confundir las lenguas, estas personas son esparcidas por todo el mundo, pero llevan consigo el paganismo de la Torre de Babel. Tenemos que tener claro que esto no ocurrió en un periodo corto, esto no ocurrió en un periodo de 1 año, 2 años, 3 años, esto llevó bastante tiempo, posiblemente décadas. Así que durante todas estas décadas fue suficiente para que se arraigara el culto pagano dentro del corazón de estas personas. Y al ser esparcidos por todo el mundo, ellos llevaron consigo la adoración pagana. En videos anteriores estuve hablando de las mitologías de todas las culturas del mundo. Y es notorio que tienen patrones comunes. Por ejemplo, el dragón. El dragón es un patrón común en todas las tradiciones religiosas de todo el mundo. El sol negro también es una tradición pagana en todas las tradiciones paganas del mundo. Y muchos otros siempre hablan de gigantes y hablan de muchas cosas que denotan que la humanidad tiene un origen común. Ahora bien, cuando Dios logró, mediante la familia de Sem, mantener la adoración pura, tenemos que entender que Sem vivió muchos años y él fue quien ocupó el lugar del sacerdote al orden de Melquisedec cuando Abraham peleó con Kedorlaomer, y fue a él a quien Abraham le dio los diezmos. Así que lo más seguro es que que Sem, aún habiendo vivido después del diluvio, posiblemente haya vivido alrededor de unos 600 años o más. Sería la única persona sobreviviente del diluvio que cumple tantísimos años después del diluvio. No lo sabemos, no estamos seguros, pero todo parece indicar esto. Sigamos adelante. ¿Qué ocurre? Al Dios salvar mediante la familia de Sem, él se procura mantener un remanente, y ese remanente siguió a lo largo de las generaciones. Posteriormente lo continúa Isaac, posteriormente lo continúa Jacob o Israel, y pasa a sus 12 hijos. Y mediante esos 12 hijos se crea la nación de Israel, mediante las 12 tribus de Israel. Esta familia es muy importante en toda la Biblia, aunque la teología del reemplazo ha tratado de decir que esta familia ya no importa. Sí importa. Debemos tener claro de que Israel no es solamente los judíos. Israel es una nación de 12 tribus
y hay 10 tribus perdidas que están entre las naciones y usted podría ser descendiente de aquellas tribus. La Biblia lo dice y hay que hacerle caso a lo que dice la Biblia. Entonces, este culto pagano continúa, el culto pagano que se creó en la Torre de Babel y que continuó por todo el mundo, entonces empezó a tratar de permear en la nación de Israel, debido a que Israel estaba rodeado de naciones paganas y muchos israelitas caían en paganismo, y esta fue la causa de que el Creador llegó el momento en el que decidió dispersar a la nación y decidió castigar a la nación, un castigo que fue por muchas décadas y por muchas generaciones y que está a punto de terminar. Pero sigamos centrándonos en el tema. Las tribus de Israel posteriormente son deportadas a Asiria. Las 10 tribus que pertenecían al reino del norte fueron deportadas a Asiria y nunca regresaron. Las 2 tribus que pertenecían al reino del sur fueron deportadas a Babilonia y después de 70 años regresaron y son las que componen la actual nación de Judá o judíos. Es mediante estas tribus que el Mesías viene a la tierra a nuevamente restablecer la adoración. Pero una vez restablecido y fundado los pirales mediante sus 12 apóstoles, cuando ellos mueren, nuevamente empiezan a infiltrarse hombres paganos y la adoración verdadera queda plagada de paganismo. De hecho, todas las religiones hoy día se originan de aquella primera religión, plagada de paganismo. Por tanto, todas las religiones son una secuencia de una madre que tenía otra hija. Aquel líder no estaba de acuerdo con lo que profesaba la religión a la que él pertenecía, decidía apartarse y fundar una nueva. Y es así como Martín Lutero, bueno, antes hubo otra división que fue la del ortodoxismo, que acaparó los países de Rusia, de Grecia y todo el mundo eslavo, pertenece a la religión ortodoxa, y Roma y los países europeos forman la que es el catolicismo. En este video no hablaremos del Islam, eso lo dejaremos para el siguiente video. Entonces, lo que pasa es que con el pasar de los años, estas mismas empiezan a subdividirse. Llega Lutero y no está de acuerdo con doctrinas católicas y, tomando como base el catolicismo, hace una reforma, y en base a esta reforma crea todas las religiones luteranas. Estas religiones luteranas posteriormente caen en paganismo. De hecho, nunca lo dejaron, siempre fueron religiones clasistas, racistas, pero había muchos fieles dentro de ellas. Entonces, estas religiones posteriormente migran a los Estados Unidos y a los países de América, y en los países de América se siguen subdividiendo, se siguen como el árbol echando nuevas ramas, hasta que llega el momento en el que empiezan a surgir las religiones protestantes y las sectas, y son estas sectas más bien las que tienen cautivos a gran parte de las personas que con un buen corazón tratan de acercarse al Creador. Entonces, si hacemos una recopilación, todas, absolutamente todas, lo que ocurrió fue una secuencia de divisiones porque el líder no estaba de acuerdo con algunas doctrinas de la religión anterior. Siguen siendo hijas de la ramera principal. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Por qué hay que abandonar las religiones? Entonces, lo que tiene que hacer un verdadero creyente es buscar al Dios del cielo, al Creador, en espíritu y verdad, y para eso no necesita una religión. Lo que necesita es cumplir con lo que dice la Biblia. Donde hayan 2 o 3 reunidos en su nombre, Él estará ahí. ¿Quiénes pueden ser esos 2 o 3?
su esposa, su madre y su hijo, 3 hermanos, 3 primos, los vecinos. No es necesario que usted vaya a un templo a que lo engañen, a que le laven el cerebro, a que le metan mentiras en la cabeza. Eso usted lo puede hacer con las personas más allegadas. Y aunque es un resumen bastante corto y bastante simplificado y sin mucha esencia teológica, es necesario tener claro de que el origen pagano de las religiones es todo el mismo origen común que inclusive penetró en el judaísmo. El 99% de las prácticas judías hoy día no son basadas en la Biblia, son basadas en mandamientos de hombres o en tradiciones paganas, al igual que casi todo lo que se practica en las religiones. Cuando una persona ora, normalmente lo que hace es cerrar los ojos. Lean la Biblia donde se oraba así. Cuando una persona ora, hace con las manos como una pirámide. Lean la Biblia donde una persona oraba con esta posición. Son posiciones paganas que se introdujeron alguna vez y que se han mantenido por los años y que nadie se ha preocupado por sacarlas de las religiones, porque las religiones no van a mejorar, pero usted individualmente sí puede hacerlo por mejorar su vida. Los dejo con esto, nos vemos la próxima, saludos.